Hola, ¿cómo están? Carlos Madrigal. Presento el programa Fit Gurú. Hoy tenemos un invitado especial, Gabriela Fernández. La idea del programa es traer a ustedes figuras o personas que estén influenciando de manera positiva en el área de salud. Y con ustedes, Gabriela Fernández, mejor conocida como Panqueca. Lo que queremos hacer con este espacio es conocer un poquito del detrás de cámara, por así decirlo, detrás de redes sociales, que sería bastante más exacto, de las personas. Y me gustaría que Gabriela empezara como presentándose un poco y además que nos contara cómo llegaste a estar donde estás o qué fue lo que hizo el clic, digamos, como para empezar en las ciencias principalmente, y luego hablamos un poquito más de tu incursión, digamos, en las áreas sociales o en las redes sociales más bien. Ok. Bueno, a ver, mi nombre es Gabriela, como ya dijo Carlos. Yo soy nutricionista de profesión, graduada de la Universidad de San José hace mucho tiempo, porque no me acuerdo. A ver, Carlos, ¿qué me dio por estudiar nutrición? ¿Es lo que...? Sí, yo diría que tal vez la nutrición fue algo final, pero si tuviste, no sé, si en tu espacio familiar o si tuviste más bien en el colegio alguna inquietud o algo así, digamos, que te llevara hacia el área de ciencias, que terminaste aterrizando posiblemente en nutrición, digamos. Pues mira, no necesariamente. Lo que pasa es que mi temperamento siempre ha sido el típico chiquito que pregunta todo por qué, ¿verdad? La preguntona. Yo soy la preguntona. Yo necesito saber qué pasa, y recuerdo que siempre era ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y yo siempre quise aprender a leer mucho, ¿verdad? Posiblemente por ese tema de que yo era muy curiosa y me gustaba investigar. Y me daba mucha pereza como preguntar, porque a veces la gente se obstinaba y no me decían las respuestas, sí, ¿verdad? Entonces me daba, sí, ahorita. Y yo, pero no, yo quiero saber ya. Entonces, cuando comencé a estudiar, a leer, primero, segundo grado. ¿Y eso a qué edad fue? Como primero, segundo de la escuela. Pequeño. Pequeña. Bueno, a la edad normal. A la edad que aprende a leer uno. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahora los chiquitos aprenden demasiado antes, pero en el tiempo de aquellos sí, no te adelantaban, sino era uno que tenía que esperarse. Y recuerdo que me leí toda la biblioteca de mi casa, literal, de cabo a rabo, y en ese entonces era muy común estas enciclopedias Océano. Sí, claro. ¿Te acordás? Sí. De las Océano. Las rojas. Las rojas, exacto, pero me leí todos desde cuentos de Disney hasta los libros de fisiología de mi papá, que él es veterinario. Entonces ya se puede imaginar un poco el asunto. Entonces cuando llego a la escuela, pues cuando ya sabía leer, entonces pasaba literalmente leyendo. O sea, pasé toda mi infancia leyendo, y siempre fui una persona que se preguntaba, y si, no sé, estaba pensando o estaba conversando con alguien y me salía como, ¿qué tal cosa? Me iba y lo investigaba. Entonces siempre he tenido esa inquietud. Esa inquietud, exacto. Okay. ¿Y cuándo se te encendió como el clic de decir, puchica, lo mío es el tema de la comida? ¿O tuviste alguna experiencia, no sé, si con alguien cercano a tu casa, o vos misma, digamos, con la comida no sé, si tuviste algún, que lo digo y sin ningún cliché, digamos, que es muy recurrente, algún trastorno alimenticio, algún tema parecido, para que llegaras a decirte, bueno, voy a hacer nutrición. Voy a pasar de leer de un montón de cosas de la biblioteca a especializarme, y digo, no que no pueda leer otra cosa, pero a dedicar mi carrera o mi enfoque en esta área en particular. Ok, creo que tiene que ver como por partes, ¿no? La primera parte fue que siempre me incliné por mi papá es veterinario. Ajá. Entonces siempre me incliné por medicina, salud. En realidad yo quería ser médico forense. Caray. O sea, yo quería ser médico forense, ¿ok? Creo que estaba viendo demasiada televisión en ese entonces. Y yo decía que, ahí me van a disculpar, yo decía que chiva trabajando con muertos y averiguar cómo fue que se murieron. Entonces yo me imaginaba eso, ¿ok? La influencia de los 16 CSI que había en ese momento. Yo me imagino, o los expedientes X, yo no sé. Y entonces, ya cuando uno va creciendo, también tengo un poco de rebeldía, y a mí me cuesta mucho como apegarme a estructuras. Sí. Entonces cuando ya llega uno a esa edad en la que estás en la U decidiendo qué quieres estudiar, yo apliqué para el tecnológico y apliqué para la UCR. Ajá. Gracias a Dios, pues me dio para estudiar lo que yo quisiera. Entonces estaba ¿le entro a medicina o no le entro a medicina? Y pues viera que estar así como clavada estudiando sin tener vida social o poder tener la posibilidad de hacer otra cosa no me gustó.
porque el tema de la medicina es bastante esclavizante, por lo menos en lo que era el estudio en ese momento. No, ni qué decir del trabajo, posiblemente. Ajá, y eso de horas de guardia y de que estar sujeto a disponibilidad, entonces yo dije, uy, es que ya lo comencé a pensar más. Y casualmente en ese momento me había metido al gimnasio porque pues yo tenía bastante sobrepeso y comienzo yo a meterme más en el mundo del ejercicio y demás, entonces yo dije, bueno, me gustaría interesarme en cómo controlar esto, en cómo poder mejorar esta parte, en cómo mejorar el rendimiento. No quiero tener jefe, no quiero tener horario, quiero hacer lo que me da la gana, voy a estudiar nutrición. ¿Y a qué edad le entraste al gimnasio? Mira, Digo, cosa importante porque te veo muy activa en las redes sociales y además creo que como que te gusta probar cosas diferentes. Ah, sí, yo le entro a todo, ¿verdad? Yo me metí al gimnasio como a los 12, 14 años, por ahí, no me acuerdo. Chiquilla. Sí, para bajar de peso, digamos. Parte de lo que sucedía era que pues yo estaba bastante gordita y pues ya era hora de hacer algo, la vanidad, entre otras cosas, así que decidí meterme al gimnasio para poder pues perder peso. Ahí comenzó. Siempre he sido una persona que se mete como de lleno, entonces cuando me di cuenta, pues siempre he sido muy fuerte, entonces todo el mundo era así como, ok. No debería estar con esos pesos, chiquita. Exacto, entonces ya después, te voy a contar, después de estar ahí, yo dije, uy, pucha, pero después de los 25 no voy a tener articulaciones. ¿Y a esa edad no te daba curiosidad como por leer cosas de entrenar? No, en ese entonces leía todo, en ese entonces estaba muy metida en la física matemática, porque yo, ¿verdad? Sí me da física, matemática, astronomía, cosas esotéricas, y estaba con la parte de la universidad y después me dio ya por nutrición. Así me da como... ¿Entraste a otra carrera o fue tu primera lección, digamos, nutrición? No, siempre fue nutrición. Ok. Hasta que me invitaron a irme del UCR. Esa es otra historia. Entraste a la Universidad de Costa Rica. Ajá, y después me y dijeron, luego te invitaron a buscar otros horizontes, a hacer vida propia. Entonces, en ese momento que estaba en la parte de ¿cómo se llama?, de pesas, yo dije, un amigo me decía, madre, pero usted está aquí 10 horas y no se cansa, además es fortísima, ¿por qué no te metes a correr como media maratón? Y yo tenía 16 años y yo, ok, entrené 6 meses y gané segundo lugar en mi categoría. Entonces, este amigo que daba clases de spinning me decía, pues este chiquito tiene como potencial como para hacer varias cosas, ¿por qué no te metes a triatlón? Y me metí a triatlón y entonces dejé las pesas botadas y quedé ahí como 15 años y me especialicé en larga distancia, porque yo siempre he dicho que yo soy un correito tonka, motor diésel duplicado. Entonces me iba súper bien en larga distancia, hice 15 años y de ahí... 15 años. 15 años, como 15 de años. Sí, yo me acuerdo cuando te conocí, que fue más o menos como 14 años, una cosa así. Vos lo que hacías era... Y pues, tri. Y veías mucha gente de tri. De hecho, te conocí porque había mucha gente de triatlón que tenía, digamos que alguna cercanía conmigo, que te referenciaban a vos como la nutricionista. Ya en consulta, exactamente, porque yo era, digamos, de las que competía y no me iba tan mal. Ya digo, en larga distancia era así como de las respetadas. Y cuando diga, eso fue así que 10 años, bueno, fácil 10 años. Sí. Y después de ahí, me interesaba la parte de rendimiento. Entonces yo cada vez iba engranando más y quería investigar la parte de nutrición con respecto a nutrición deportiva. Y pues era otra cosa totalmente lo que vos te enseñan en la universidad. Y de una cosa a la otra, porque uno siempre ha sido como muy curioso. Entonces yo leo sobre entrenamiento como por deporte. O sea, como para pasar el tiempo. Como de diversión. Exacto, como de hobby. ¿Y la etapa de la universidad cómo fue? O sea, no sé, porque el tema de la nutrición, y creo que pasa en general con la ciencia, es que la experimentación va lógicamente por delante de la comprobación. Entonces, a veces uno ve muchas cosas que permanecen en la teoría y creo que a la larga, y no es culpa ni siquiera del sistema, sino que creo que para estar transmitiendo conocimiento es bastante más lento que para estar experimentando y quizás si vos estás empapada con el asunto desde mucho antes digamos, de graduarte, es
es complejo, digamos, estar viendo cosas que uno dice, no, como que, no sé, esto no va, o esto no tiene mucho sentido, o esto hace tiempo que no se está utilizando en la práctica. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, de haber tenido práctica personal y tal vez estar practicando con algunas personas, porque uno siempre tiene conejillos de India? ¿Cómo fue esa experiencia de la educación? Ok, lo que pasa es que aquí en Costa Rica la formación universitaria en nutrición es 100% basada en clínica. Ok, todo lo que vos ves tiene que ver con enfermedades, como, ¿verdad? Y no lo digo en general, cómo tratar enfermedades, cómo tratar diabetes, cómo tratar obesidad, cómo tratar ese tipo de cosas. Entonces, nada me servía, yo todo lo cuestionaba, yo decía, pero es que esto como que no es aplicable en el mundo en el que yo estoy. En la UCR yo estuve en los cursos de formación básica, entonces no son impartidos por la Escuela de Nutrición, sino eran los impartidos por la Escuela de Medicina, por la Escuela de, digamos, de Química y todo eso. Biología 2. Exacto. Yo tuve el primer encontronazo fue cuando entré en la clase, a la Escuela de Nutrición. No duré 6 meses, ya después fue como, chiquita, yo creo que esto no es como para usted, o sea, como que este lugar no es como para usted. Entonces, a partir de ahí, porque eso digamos sí... que te fuiste por exceso de rebeldía. Sí. Yo tengo problema para temas de estructura, ¿verdad? Y pues la Universidad de Costa Rica, no tengo nada en contra, pero es una estructura muy rígida. Sí, y claro, yo en una estructura rígida, vieras qué complicado. Entonces, pues tomamos por mutuo acuerdo separar nuestras vidas, la universidad y yo. Y me fui a dar a la Universidad de San José. En la Universidad de San José, yo siempre he sido como ya le digo, una persona rebelde, entonces varias veces los profesores eran como, es que con usted tenemos un problema, y yo, a ver, querido profesor, ¿cuál es el problema? Es que usted nunca viene a clases, y yo, ajá, pero va casi en corrido, y yo, ay, ¿cuál es el problema? Es que se supone que son 3 ausencias si uno pierde el curso. Entonces ese tipo de cosas se dan muchísimo en la Universidad de San José. En la Universidad de San José, ya cuando estaba ahí, ya yo tenía bastante experiencia en Ironman y estaba pues certificándome con la ISSN en Estados Unidos. Entonces ya yo estaba estudiando de fisiología deportiva y pues ahí fue donde en la parte de clínica yo sobrevivía, mi supervivencia consistía en, profe, ¿qué es lo que necesita que yo le ponga en el examen? Es que yo no voy a trabajar en el hospital, entonces usted me dice qué es lo que necesita que le ponga en el examen y yo se lo pongo y aquí no ha pasado nada. Entonces, podríamos decir, digamos que a vos lo que te gusta es aprender y no necesariamente estudiar. Total, digamos, en mis clases de fisiopato de la Universidad de San José, en ese entonces, bueno, te voy a contar las dos cosas. Cuando yo estaba en la Universidad de Costa Rica, en la clase de fisiología, que era una clase muy pesada, eran como 5 horas de clase, fisiología humana básica. Yo entrenaba triatlón en la mañana, me iba, ¿verdad? Entrenaba como al mediodía, la clase comenzaba, creo que si no me equivoco, a la 1. Yo llegaba a las 2 de la tarde, ya llegaba una hora antes, después, porque tenía que ir a almorzar, porque había que entrenar, Me acostaba a dormir, literalmente, y a mí me gusta sentarme atrás. Y la profesora, pues obviamente como ya... buena rebelde. Sí, pero resulta que siempre los campos que estaban eran los de adelante. Entonces yo recuerdo de las primeras veces, y llego yo y... ¡Pla! Caigo, nada más. O sea, yo estaba babeando y siento donde me hacen así. Y yo, ¿será que me están haciendo piojito? Era la profesora, así como, hey, bueno, ya que estábamos viendo aquí el tema de la contracción muscular, porque a mí siempre ese tema me ha fascinado, todo lo que es fisiología, en realidad todo ese tipo de cosas me encantan. Entonces, seguro me quería agarrar ¿verdad? De payaso. Es como un mal ejemplo. Exacto, así como esta chiquita, ¿verdad? Aquí la vamos a decir quién manda. Y ya pues me pregunta o me pide que le explique todo el proceso de contracción muscular desde la parte, digamos, eléctrica cerebral hasta donde llega. Entonces yo llego, sí, claro, la sinapsis, el calcio, y, ¿verdad? La troponina se liga, y todo el mundo se quedó así como... esta mae. Después de ahí nos hicimos amiguis, entonces ella me dejaba dormir y ya después comenzaba. Usted duerma. Usted duerma y ya después. Entonces, en fisiopato, en la Universidad de San José, ocurría lo mismo. Siempre conversaba yo con el doctor, así como viera qué. Pero los exámenes eran de memoria. Entonces, yo siempre iba de cero. Yo le decía, profe, no es que no me lo voy a aprender de memoria. No hay. Me dice, pero es que usted sabe, yo sé que yo sé, pero es que yo no me voy a aprender las cosas. No me voy a aprender el libro que dice en la página 345, eso no va a pasar. Entonces, sí, yo soy como de entender procesos, de poder hacer conexiones de conceptos,
y de hecho que mi manera de transmitir es graficando. Es graficando, Sí, y es básicamente yo hago el resumen ejecutivo. Y bueno, y de ahí, digamos, de la universidad, pasar a la parte ya remunerada, llamémoslo así. Ajá. ¿Cuál fue tu primera experiencia o dónde fue donde te llevó el destino o donde vos decidiste iniciar, digamos, tu carrera profesional? Mira, yo siempre, ya te digo, siempre he andado sola por el mundo en el sentido de que nunca he tenido jefe directamente. Después yo trabajé, cuando ya estaba en la Universidad de San José, yo estaba trabajando en un sportsbook, pues para poder pagarme las cositas. Okay. Después de trabajar en un sportsbook, yo me pasé a trabajar como vendedora en tienda Newton. En ese entonces era una tienda especializada de tri. Mis papás me ayudaron con una pequeña oficinita cerca de mi casa, o sea, en mi casa. Entonces, yo nada más recuerdo, es más, yo creo que yo daba consulta antes de graduarme, porque nunca me ha dado miedo y siempre he estado... Suele pasar. Sí, uno tiene que agarrar práctica ahí, ¿verdad? Y ya cuando abro oficialmente no se me olvida. No había tanta red social. Exacto. Mira, no me preguntes cómo es que conseguía mi teléfono, porque yo nunca tuve ningún tipo de publicidad, ¿verdad? El chisme es maravilloso. Sí, entonces llega un médico, un doctor que estaba anticoagulado, había hecho una competencia, le había dado un trombo, posiblemente por deshidratación, entre otros factores, y lo comienzo yo a atender. O sea, yo saliendo, o sea, recién graduada de la universidad, digámoslo así, pero a mí ya es como, sí, doc, esto, y esto, y como era un médico, no hablábamos el mismo idioma, y pues de ahí fue como que hizo así, y pues ahí empezó a remitir gente, posiblemente. Sí, y siempre fue así, digamos, nunca hice ningún tipo de publicidad. Pero empezaste entonces con una oficina cerca de tu casa y te empezó a llegar gente, sí, literal, ahí de rebote, digamos. Exacto, por así literal decirlo. fue así. ¿Y después? Después yo seguí entrenando triatlón, entonces me abrí una segunda oficina en Heredia, porque ya vieras que de donde yo vivo, antes duraba 45 minutos, después duraba 1 hora, después duraba 1 hora y media, entonces ya yo veía como que la cosa no iba a llegar nunca, yo dije, no, ya es hora de abrir horizontes. Entonces abro una oficina en Heredia, mientras, o sea, para los días que iba a entrenar, entonces tenía las 2 oficinas. ¿Y la otra dónde estaba? Por mi casa, digamos, en el lado oeste, en Ciudad Colón. Ah, ok. Entonces Ciudad Colón y Heredia. Mi papá lo decía, es que no iba a funcionar, pues resulta que los 2 estaban, gracias a Dios, bastante bien. Después lo que sucede es que una clínica, una chica, una médico que se pone en una clínica en Escazú, me invita a ser parte de la clínica. Pero ahí el tema era que ella me iba a cobrar un porcentaje. Entonces yo quería hacer el experimento porque mi meta siempre había sido estar en Escazú. Y a todo esto, digamos, cuando tenías Ciudad Colón y Heredia, ¿esas 2 clínicas eran de nutrición tradicional? No, siempre fue deporte. ¿O siempre era todo relacionado con deporte? Del 90% de las personas que llegaban eran deportistas. Ok. Exacto, yo nunca me especialicé y siempre he sido muy ética. Yo nunca he atendido, o pues no atiendo niños, no atiendo embarazadas, no atiendo lactancia, no atiendo diabetes, no atiendo hipertensión. O sea, del puro principio la tenías clarísima. Exacto. Deporte y nutrición es lo tuyo. Habían personas que llegaban como por perder peso y demás, y tal vez tenían como algún tema de triglicéridos, pero era por mala dieta, que vos sabías que podías jugártela. Pero temas clínicos yo era como, viera que no. Y siempre además la misma gente, los que llegaban eran deportistas, ya se comenzó a hacer como el chisme que decís vos. Sí. Y después de... yo no, lo dice la gente. Dicen ahí, ¿verdad? Después me decían, es que usted es la que manda estos combos, porque si yo era famoso para los famosos combos, ¿verdad? En temas de suplementación y cosas, entonces la gente llegaba para que le diera lo que le había dado a fulanito, que lo había puesto a volar. Seguro la gente pensaba que yo los dopaba, una cosa así. Fuera bastante simpático. Y después... Que los hay. Sí. No, yo nunca he mandado nada. Y después de ese punto, la chica me ofrece un espacio en Escazú, pero por porcentaje. Entonces yo dije, siempre había querido tener una oficina en Escazú. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Yo soy de las personas que siempre he estado en el método científico. Yo hago una hipótesis, experimento, analizo los datos y después reajusto. Entonces yo dije, lo peor que puede pasar es que no funciona aquí, entonces vamos a hacer una tarde. Pero no empezando en negativo. Exacto, pero yo lo que siempre he estado, yo mido mis riesgos, digamos, en términos en ese sentido. Entonces yo dije, bueno, lo peor que puede pasar, o sea, siempre me pongo en el peor escenario y yo decido si yo me la quiero jugar o no, ¿verdad? Voy yo, abrimos el asunto y resulta que fue un éxito, porque todo el mundo quería en Escazú.
Pero entonces yo le dije, bueno, es que no me sirve porque yo le estoy trayendo a mis pacientes, entonces yo no voy a perder porque Sí, claro. por comisión ya era un montón. Sí, sí, sí. Entonces Sí, ya después... al final iban por vos, pero siempre te quitaban un pedacito del queque, digamos, solo Exacto, por la ubicación. que ya por eran así clientes decirlo. míos, exacto. Entonces al final a mí me servía mejor una renta fija. Pues al final la chica cierra la clínica y entonces ya yo me voy como el judío errante, me voy por otro lado, ¿verdad? Eso es una expresión nada más para que nadie se ofenda, porque a veces ahora hay que hacer como un disclaimer de todo, ¿verdad? Okay. En los tiempos de uno, ¿verdad? Y resulta que después caigo en otra clínica en donde ya pues comparto el consultorio, pago una renta fija y pues ahí me quedé. O sea, me quedé en Escazú, ya después me pasé. Y ya brincando la página de Escazú, ¿a dónde caíste? No, ya después de Escazú cerré la oficina y aquí estoy en redes sociales. Y las redes sociales, o sea, ¿cuándo es que decidiste? No sé si tenías, no sé, tu perfil personal y ahí comentabas una que otra cosa de nutrición. Igualmente la gente obviamente sabe, hay muchos de que están en tus redes que son nutricionistas y que es un método que yo creo que desde que se inventó ha sido un método que facilita la comunicación porque uno sabe que las personas están ahí siempre presentes y es fácil, ya sea hablarte como Gabriela o hablarte como, bueno, en este caso todavía seguía siendo Gabriela pero nutricionista, todavía no eras la panqueca. ¿Cuándo se da, digamos, tu inmersión en los medios sociales de una manera, digamos, ya decir, bueno, ok, aquí hay platita y yo le voy a empezar a entrar a ser una figura un poco más pública para atraer, para brindar contenido y además que me sirva de manera monetaria, digamos? Bueno, fíjate que yo nunca ni siquiera lo pensé de esa manera. O sea, vamos a ver, yo siempre he sido rejega para el tema de las redes sociales, imagínense, y yo ahora trabajo de eso. O sea, lo que son las vueltas de la vida y lo que uno tiene que aprender. A ver, la página de Pancake Chick nació porque en mi perfil personal a mí me encantan los pancakes y me encantan los waffles. Y entonces yo comienzo a hacer mis experimentos culinarios, ya me independicé, ¿verdad? Entonces ya uno independiente dice, tiene que cocinar. Entonces acontece que ya yo me pongo a hacer experimentos. Cocina experimental. Exacto, cocina experimental. De todo pasó en esa cocina. Y comienzo yo a desarrollar recetas para pancakes altos en proteína, ¿verdad? Okay. Entonces ¿De uso personal o estabas pensando en compartirlo con tus pacientes, digamos? No, en mis redes personales yo decía como, hey, estos son los pancakes de hoy, ¿verdad? Entonces, así fue, eran experimentos caseros para mí, entonces yo lo compartía en mis redes sociales personales, pero siempre hay uno que otro paciente que anda por ahí, entonces al final todo el mundo era como, ¡ay, qué bueno se ve esa vaina! Yo quiero la receta, esto y lo otro. Entonces, la página nació. Pasaste en ese momento entonces de ser preguntona a ser respondedora. Ambas dos, sí, porque siempre me he preguntado y inclusive también todas esas preguntas y todas esas inquietudes siempre se amarran de alguna manera en consulta. Entonces por eso a la gente tal vez le gustaba mucho mi consulta, porque siempre he hecho las cosas diferente. Entonces la consulta inclusive era muy distinto a lo que se conocía tradicionalmente, en donde te pesan, te miden, te dan las tacitas y chao, vámonos. ¿Okay? Entonces ya comienzo yo a hacer esos experimentos, la gente me empieza a pedir las recetas y entonces yo dije, ok, ¿cómo podemos optimizar el proceso de repetición de decir esto 3 veces? Ok, vamos a hacer una página en donde yo ponga el experimento culinario con la receta. Los que quieran, ahí va a estar. Así nació la página. Entonces yo... Desde un perfil aparte ya, o exacto. Desde tu perfil dijiste, ok, me preguntan demasiado sobre las recetas de los panqueques o los waffles y voy a ponerme una página donde tenga ese contenido por aparte. Sí, la cosa fue que estaba hablando con mi mejor amigo, andábamos, eso no se me olvida, en un Starbucks, en la oficina, y yo le decía, mae, es que me voy a hacer una página nueva porque... para separar las cosas, o sea, para separar porque la gente me pregunta mucho esto y entonces ya, para tenerlo ahí. Y así, el que quiera lo hace y el que quiera no. Todo bien. Entonces, ¿y cómo fue el inicio? O sea, no sé, el inicio no me refiero al día 1. Evidentemente que no por más maravillosa que sea la información, no fluye de esa forma, pero el primer mes, ¿cómo fue la reacción de la gente? ¿Mucho más positiva de lo que esperabas? ¿O aspirabas a más? ¿O no estabas esperando nada y lo que se dio bien? Yo siempre hice las cosas por mí,
para mí. Entonces nunca estaba pendiente uy, se metió alguien nuevo o alguien me comentó algo, sino que, es más, yo siempre lo he dicho, yo nunca he sabido lo que estoy haciendo. Entonces, en general fue como... Yo tampoco, por eso estoy aquí. Exacto, si ustedes me preguntan, esta madre tiene todo fríamente calculado, la verdad es que no, ¿verdad? Uno se va adaptando a cómo va encontrando el ambiente. ¿Cuál es tu plan? No sé. No lo sé, donde la marea me lleve, dijo Carlos. Entonces, el asunto fue que la gente comenzó, y pues los primeros, ¿verdad? Y ahí comenzó, no tenía logo, el nombre literalmente nació en Starbucks. Y yo decía, como me gustan los pancakes, te voy a poner Pancake Chick. O sea, así fue. Y yo, pues, ahí está, pum. Y después, al tiempo, mandé a hacer el logo. Pero no tenía presupuestado mentalmente en dónde iba a parar. Es más, yo siempre le dije, yo no sé si qué va nada a pasar. más empezaste, que al final es el paso más importante. Exacto, yo nunca pensé en nada de estrategia. A mí, o sea, me pone a dormir cuando alguien me dice, ¿y usted planifica el contenido? Yo, que se volvió loca. Nosotros los artistas, o sea, no planificamos nada. Esa vara de tener todo cuadrado, estructurado, mira que no va conmigo, mujer. No. Es que lo vuelve aburrido, para mí lo vuelve aburrido. Digamos, no sé, yo soy de los recuadros, esos, está bien por las cosas y les creo todo lo que me dicen, pero es que yo necesito, o sea, lo que estoy pensando lo pongo simplemente como para sacarlo y ya, listo. Yo tengo mis periodos creativos y mis periodos donde tal vez no es tan fácil, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que aprovecho esos periodos y entonces le tiro metralla y está uno súper concentrado produciendo un montón de contenido y otros momentos en donde uno, si le sale un meme fue como el logro del día. Entonces es parte también de decir, bueno, y yo siempre he sido rebelde, entonces que todo tiene que verse cuadrado perfecto con lo mismo. Y yo, ay, no me jodas, esto siempre ha sido de manera personal ¿verdad? Entonces con el tiempo las personas se dieron cuenta que yo era nutricionista. Con el tiempo, ¿verdad? Estoy hablando que la página que puede tener ahorita como 5 años, tal vez 4 años, 4 o 5 años. Pero desde que empezaste, o sea, empezaste por compartir tus versiones, digamos, por así decirlo. Y ahí se quedó como por 3 años. Ok, como 3 años fue eso. Ajá, exacto. ¿Y qué pasó en esos 3 años o en ese periodo que dijiste, ok, lo voy a cambiar y voy a compartir un contenido distinto o voy a meterle más fuerza a esto o qué fue, digamos, o alguien te dijo, no, mira, me parece excelente lo que estás haciendo, pero creo que le puedes sacar mucho más potencial a esto, puedes poner más información información distinta o puedes ampliar, digamos, la gama de lo que estás ofreciéndole o dándole a las personas. Mira, no, la gente como comenzó siempre, ya después lo que yo aprovechaba era la red social para poner tipos consejos que yo pensaba que le funcionaban a mis pacientes. O sea, siempre lo pensé con mi consulta personal. O sea, mi consulta personal. Entonces, las personas que dicen, bueno, si quiere información nutricional, las recetas y todo. Entonces, yo siempre comencé a crear contenido. Algo así como que le hablabas a tus pacientes. Exacto. Como que dabas consulta en redes sociales. Así es. O sea, como que yo me ponía de las preguntas que me hacían mis pacientes y de lo que yo hacía como paciente o si yo fuera paciente. Entonces, yo comienzo a compartir pequeñas cosas, ¿verdad? Con el tiempo, ya después uno pues dice, bueno, no solamente es el mensaje, sino también hacerlo estético, y ya comencé pues a preocuparme un poco más por investigar un tema de cómo producir contenido fuera de la cajita, porque entonces ya uno empieza a ver porque qué están haciendo otros como para ver qué es lo que están haciendo. Entonces yo me encontraba con esos influencers, ¿verdad? Que es que entonces son los 20 productos y la foto perfecta y uno así con la pose y es que está aquí, verá cómo no le sale. Entonces yo decía, no, por ahí no. Entonces comencé un proceso de encontrar mi propio estilo. La otra vez que hicimos como la práctica, me dijiste algo que fue, no porque no me importara, a ver, me dijiste muchas cosas vacilonas y la razón por la cual te tengo aquí es porque sé que sos una persona muy valiosa, digamos, en términos de no solo de contenido, sino que creo que tenés como tu magnetismo y por eso en parte creo que te va bien. Me dijiste algo muy interesante y es que parte de tu trabajo no es vender un cuerpo, sino vender lo que ese cuerpo conoce. Sí, ya después, cuando comienzan las redes poco a poco a hacerse grande el asunto, ¿verdad? Recuerdo que me encontré con la disyuntiva de cómo llegar a más personas o cómo hacer las cosas, porque
era diferente, o sea, lo que yo estaba haciendo y como yo era diferente del medio. Entonces, cuando ya comienzo a ver lo que estaban haciendo otros en el campo, yo dije, es que esa vaina no me gusta porque no me parece funcional, a la persona no le va a servir para un carajo que yo le venda jabones o que le venda cositas o que le venda cucharitas o que le venda lo que sea. Entonces, y partiendo del punto en que yo tengo ciertos constructos, todos tenemos constructos mentales, entonces pues, el tema del constructo mental para mí, de un modelo, como una que presenta cosas en televisión y todo eso, era como, oh, y es que yo creo como que le puede faltar un toque de materia gris. Ojo, es un constructo mental, no estoy diciendo que sea eso. Y digamos, de todo lo que viste, que hiciste, digamos, como digamos un estudio de mercado, ¿cuál dirías vos que te identificó más y que lo sigue haciendo ahora y decir, ok, yo decidí que mi comunicación es así y lo voy a hacer de esta forma? Entonces decidí inventarme la mía propia. Entonces, como no me gustó lo que encontré, yo era la respuesta esperada. Voy a inventarme la mía propia. Entonces, y eso es interesante, porque cuando usted comienza a conversar con personas que conocen, dice, bueno, entonces tienes que poner la misión de la página y la visión, y yo... No, o sea, ¿qué quiero yo? Ok, la gente que se va a meter aquí, yo quiero que se lleve, digamos, una sonrisa y que se lleve algo. O sea, ya sea por un meme que se rió, pero que además algo se le quedó, que se lleve conocimiento, que se lleve una receta o que se lleve algo que le funcione. O sea, si yo le vendo ahí qué tan guapa estoy, no le va a servir a esa persona de absolutamente nada. Sí, esa imagen realmente, pues, que no sea agradable, exacto, digamos, pero no te da herramientas. Sí. Para el fin último que creo es... No era el motivo. Impactar en las personas. Exacto, y ayudarles a ellos a tener una mejor relación con la comida o a mejorar su estilo de vida como general. Porque conforme ya se van haciendo más grandes las redes, ya te das cuenta que lo que vos decís tiene un impacto muy grande en las personas y uno tiene que ser responsable de lo que proyecta y lo que dice, porque uno es responsable, digamos, yo soy responsable de mi comunidad. O sea, si yo digo algo, eso es un efecto dominó que yo no tengo ni idea de qué alcance pueda tener. Y entonces es una responsabilidad muy grande, yo lo veo de esa manera. Y qué bueno, que al final creo yo que a mí la verdad que me gusta compartir contenido y lo vengo haciendo también desde bastante tiempo, de una manera también, yo diría que, a ver, yo le llamaría un poco egoísta, porque al final es un contenido que es lo que yo quiero darle a las personas, pero creo que conforme pasa el tiempo, uno, porque yo tengo también una pequeña dosis de rebeldía, uno termina entendiendo que lo que uno hace, al final yo creo que en el fondo uno lo tiene claro desde el principio, lo hace por los demás y lo hace por la necesidad de compartir esa curiosidad natural, que creo que es muy clara en tu caso y en mi caso también me pasa, y es esa, digamos, a ver, eso que lo llena a uno, que es el entender algunas cosas o el adquirir información, conocimiento, más aún si es útil, poder compartirlo con otros. Creo que en el fondo uno está esperando que esa gente se sienta tan feliz como uno. Claro, pero y hay una cosa importante que también conforme uno va avanzando en el conocimiento o en el saber en diferentes campos, y es que te das cuenta que uno no puede disociar la alimentación con tu vida, con tu salud emocional, con tu salud mental, con tus relaciones familiares, con tu relación con vos mismo. Y ahí es donde también encontré que había mucha deficiencia, porque claro, yo te puedo vender conocimiento y te puedo decir aquí el ciclo de Krebs y el proceso de lipogénesis o de lipoxidación y todo lo que usted quiera. Pero sí, que al final está en internet también, digamos. Exacto, y es conocimiento, pero la gente se queda así como, bueno, primero, ¿y qué hago con todo esto? Y segundo, ¿cómo lo hago para tener una buena relación con la comida? Y ahí es donde entonces vos decís, ok, hay que ir más allá de no solamente es lo que uno da como conocimiento, sino también que te sirva en todas las áreas y que puedas engranar la parte emocional de las personas, porque al final es tu responsabilidad, o sea, es mi responsabilidad como profesional. Si yo llego y te digo que no puedes comer, no sé, un helado, y de repente vos sos un niño, ¿verdad? Y vas a tener un trauma con el helado, o sos una persona que, te digo, no puedes comer, no sé, arroz, y a vos te encanta el arroz, y ya ahí comienza una frustración, y ves a tu esposo comiendo arroz, y entonces, o sea, uno puede ser un disruptor, o uno puede ser un potenciador de ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que hemos escuchado bastante de Gabriela, y esa era, creo que es el objetivo principal, que ustedes los conozcan un poquito más. En resumen, para cerrar, podría decir que la labor que está haciendo Gabriela
es sintetizar toda esa información que ya de por sí, por curiosidad, a ella le encanta tomar, transmitirlo de una manera original para que ustedes se lleven algo de su página. Y les invito a que frecuentemente estén entrando porque creo de verdad como profesional incluso podría decir que su información es valiosa y puedo dar fe que yo incluso es una de mis fuentes de alimentación, ya sea de refrescar conocimiento o de adquirir nuevo conocimiento, y creo que ha sido una inspiración y por eso yo sé que le va a ir muchísimo mejor de lo que le está yendo. Gracias, Gabriela, por estar en nuestro programa Fit Guru. No, gracias a vos por invitarme, a mí me encanta. Pues bueno, espero que les haya gustado. Gracias a vos, Carlos, por invitarme, por el espacio. Espero que no sea yo solo la primera, sino que hayan un montón y que ojalá nos vayamos a ver 5 veces, que sea así eso y será. que crezca tanto, ¿verdad? Y así que pues de eso, los sentimientos de buena bonanza en general son mutuos. Realmente. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por haber escuchado y habernos visto. Espero que les sea útil. Y esto sería todo de Fit Guru.